Hola, mi nombre es Sol de Robertis, estoy cursando en tercero D de nivel inicial del Instituto 2018. Voy a empezar hablando del pensamiento histórico. En un primer momento, cuando hablamos de sujetos históricos, hablamos de sujetos atravesados por situaciones políticas, culturales y económicas que cuentan con tres momentos: el pasado, el presente y el futuro, en el cual se necesita tanto del presente como del futuro para poder tener ese tipo de pensamientos, y de un pasado para poder relacionar lo que sucedió y cuáles fueron las consecuencias. Con esta llegada la llegada de los europeos a América, voy a comenzar hablando con la vinculación de la religión. Hablamos de una religión de control. ¿Por qué una religión de control? Porque los europeos mayormente eran todos católicos y introducen lo que es esta educación católica en los pueblos originarios, con el objetivo principal que era el poder obtener el control de todas las tierras americanas en su dominio. Cuando hablamos de un vínculo en la educación política, la educación en esta etapa lo que buscaba era subordinar los intereses tanto políticos y económicos de las potencias colonizadoras. O sea, se buscaba consolidar un dominio importante en América, estableciendo un tipo de jerarquía. Tuvo esto un papel bastante importante, ya que al consolidar y generar un mantenimiento del poder colonial, los españoles incluían como un tipo de lealtad al régimen con sus propios valores y sus propias normas a estos sujetos subordinados. Cuando hablamos de una educación vinculada a la economía, hablamos de una explotación de recursos y una explotación hablamos de una explotación de recursos de los pueblos originarios y de un interés económico por los colonizadores por este tipo de recursos que se generaban a cambio de algo. Ellos generaban esta explotación a cambio de una protección y a cambio de otorgarles una educación a estos pueblos. Cuando hablamos de sujetos pedagógicos, el sujeto que aprende en este momento sería el indígena, y el sujeto que enseña sería los sacerdotes y esta clase dominante que otorgaba un tipo de orden. Si vamos a una continuidad acerca del momento histórico, lo que podemos hablar es de una explotación por los recursos naturales y también de una exiliación de los pueblos originarios, que hoy por hoy lo podemos seguir viendo en diferentes zonas. Si hablamos de una resignificación, podemos resignificar este famoso descubrimiento, el cual no fue hecho por los europeos, sino que fue hecho por los pueblos indígenas, que llegaron mucho antes que ellos y ya habían generado diferentes pueblos y diferentes culturas antes de la llegada de los europeos. Si vamos a una ruptura, vamos a que se genera esta ruptura a partir de enfermedades que traen los mismos europeos, y enfermedades que los indígenas no estaban inmunizados por este tipo de enfermedad, ya que no conocían, o sea, no eran conocidas para ellos, y al no estar inmunizados eran bastante letales. Esto generó una disminución tanto demográfica como de población por consecuencia de esto. La finalidad educativa que va a tener este periodo es una educación que era relacionada a la religión y una transmisión de culturas europeas y de producción económica también con este mismo ideal europeo. Cuando hablamos del periodo colonial independentista, hablamos también del vínculo con la religión. O sea, la educación con la religión se seguía vinculando y se empieza a surgir este movimiento independentista, en el cual también se buscaba que la educación pueda secular y centrar la formación de ciudadanos capaces de ejercer su soberanía política. Cuando hablamos del vínculo de la educación política, hablamos de herramientas de identidad, en el cual la educación se convierte en herramienta para poder promover la identidad nacional, lo que fue como una marca bastante importante en este periodo,
ya que se podía buscar, se podía no, sino que se buscaba formar ciudadanos que se logren construir con decisiones políticas y diferentes enfoques. Cuando hablamos del vínculo con la economía, hablamos de una educación que tenía como objetivo formar ciudadanos que construyeran al desarrollo económico del país. Como sujetos que aprenden, hablamos de sujetos que promueven la educación pública, como Montesquieu y Voltaire. Hay muchos más, pero en este caso decidí nombrar esos dos, que representaban diferentes enfoques, no solamente quedaba el enfoque católico. Como finalidad educativa, lo que tenía este fin pedagógico, este periodo, era un cambio en la formación de ciudadanos, o sea, generando ciudadanos mucho más patriotas y conscientes de su identidad nacional. Como ruptura, lo que vamos a poder encontrar es a una educación que para las poblaciones originarias ya se genera esta ruptura de que la Iglesia planteaba que la educación debía ser solamente para católicos y se rechazaba esta educación para los pueblos originarios. Se genera esta ruptura con otras perspectivas como la de Artigas y la de Urquiza, que generaban diferentes enfoques de una educación mucho más moderna que involucraba a la sociedad civil y que podía diferenciar diferentes enfoques pedagógicos que se encontraban en este periodo. Como una continuidad podemos destacar estos diferentes enfoques a la hora de educar, ya que existe diversidad de maneras de poder abordarlo, desde una educación progresista a una educación tradicional y religiosa, que de manera que podemos verlo actualmente, con cambios tanto políticos como sociales. Cuando hablamos de una resignificación, se deja como atrás esta idea de las colonias y se empieza a ver más estas nuevas identidades de nacionalidad, de ciudadanos, con una perspectiva de identidad ya. Por otro lado también, como las colonias que antes estaban subordinadas a las monarquías europeas, ahora luchaban también por la capacidad de autogobernarse y de tomar decisiones políticas por sí mismos. Cuando hablamos de la conformación del Estado argentino, hablamos de una religión laica. ¿Qué quiere decir esto? Se separa a la religión del Estado. Aparece esta famosa ley 1420, que se establece una educación laica y gratuita, marcando un gran quiebre en lo que es la influencia de la religión para la enseñanza. Cuando hablamos del vínculo de la educación y la política, hablamos de valores, o sea, se generan valores cívicos, se empieza a generar esta herramienta de consolidar un Estado argentino capaz de promover estos tipos de valores. Y hablamos también de una educación económica del modelo agroexportador. Cuando hablamos del modelo agroexportador hablamos del libre comercio. O sea, se empiezan a ampliar el acceso a la educación para todos los sectores de la sociedad y se genera un impacto económico que se da a largo plazo para formar fuerzas laborales mucho más adecuadas para este contexto, y la educación se usa como una herramienta para promover estas creencias y estos valores de la población. Cuando hablamos de sujetos pedagógicos, en este caso hablamos de un sistema educativo con maestros y docentes como actores principales, y también esta mirada agroexportadora involucrada en el tipo de enseñanza que se daba. Como finalidad educativa, la educación se centró en la formación de ciudadanos comprometidos con la nación y comprometidos con la promoción de la igualdad de oportunidades. Como una continuidad, lo que pude destacar es esta educación obligatoria y gratuita, que ya se da con la ley 1420, en la cual se establece esta educación gratuita y obligatoria, y que además se extiende, deja de ser
empieza a haber una educación más amplia, en la primaria se vuelve universal y además se promueve la expansión de la educación secundaria y superior. Como una ruptura, lo que vamos a poder marcar es la ruptura con la religión, ya que la religión deja de tomar ese papel importante, la iglesia deja de ser parte y aparece como este primer periodo que favorece a la sociedad, como innovando con una educación de un pensamiento mucho más crítico y humanista. Como resignificación, lo que podemos ver es un rol que dentro de esta educación, un rol más activo en la que es la regularidad de diferentes actividades y una educación con una responsabilidad más absoluta en lo que es el Estado y promoviendo una igualdad de oportunidades a toda la sociedad. Cuando hablamos de la educación peronista, hablamos de la religión en dos periodos. ¿Por qué en dos periodos? Porque Perón tiene un primer periodo en el cual habla de una educación abrazada a lo que es la religión. Ya en su segundo mandato lo que hace es alejar a la religión de la escuela y crea nuevas escuelas privadas, invirtiendo también en diferentes escuelas. Cuando hablamos de una escuela de educación técnica, hablamos de escuelas que utilizaban la educación como herramienta para promover la ideología que Perón tenía en ese momento y para consolidar también un tipo de ciudadano trabajador. O sea, por eso aparecen las escuelas técnicas e industriales. O sea, las personas salían de ahí ya con un conocimiento para poder trabajar en fábricas. Cuando hablamos de una educación económica, hablamos, una educación económica no, sino la vinculación de la educación y la economía, se basa en sacar este estado liberal y empezar a hablar de un estado de bienestar en el cual de manera que se empieza a poder producir y generar estas políticas laborales y se aumenta la ganancia en lo que es la igualdad. En este sujeto, como en este sujeto pedagógico que aprende, aparecen los niños como semillas que se van a convertir en futuros trabajadores y peronistas. O sea, se corría con también este tipo de pensamiento bastante marcado. Con la finalidad educativa, o sea, la educación orientaba lo que era la formación de ciudadanos leales, del gobierno peronista y de las condiciones de la vida del trabajador. O sea, era importante marcar en la educación esta lealtad al peronismo, este conocimiento al trabajo y también darle esa vida de bienestar a los mismos trabajadores. Como una continuidad, lo que se puede destacar es como este apoyo a las educaciones públicas, a esta inclusión a diferentes sociedades y la inversión estatal. O sea, a pesar de lo que pasó con la religión, con la iglesia y el Estado, en el ambiente educativo, el peronismo mantuvo como ese compromiso con la educación pública y se continuó como invirtiendo en este tipo de recursos estatales. Cuando hablamos de una ruptura, hablamos de que antes, hablamos de lo que hubo antes con esta ruptura con la iglesia. O sea, en este segundo mandato en el cual Perón deja de tener a la iglesia como un amigo, como un aliado, y se genera esta relación de iglesia y Estado bastante separada. Como una resignificación, a lo que puedo hacer hincapié es con lo que Eva Perón va a hacer con las mujeres en la educación, o sea, el incluir a las mujeres en generándoles derechos. También, por otro lado, se genera este periodo lo que es el voto femenino, también promovido por Eva Perón, en el cual representa también un cambio bastante significativo en la educación y en la participación de la mujer, tanto en la sociedad como dentro de las instituciones. Cuando vamos a hablar de la educación en la última dictadura militar,
Vamos a poder también vincularlo con la religión, ya que la educación fue utilizada para promover los valores conservadores y tradicionales de la sociedad, para mantener ese orden y exiliar esa desorganización social. Y cuando hablamos de una educación con la política, la educación estuvo como fuertemente ligada con este régimen, ya que se utilizaron medios de adoctrinamiento por las mismas fuerzas. En la década de 1990, con las políticas educativas, se generan estas políticas neoliberales que aparecen para descentralizar lo que es este sistema educativo. Cuando hablamos del vínculo de la educación con la economía, hablamos de una educación que se genera en un recorte de fondos. La educación se veía directamente como un gasto, y afecta esto a la calidad de la educación. Se implementan estas políticas económicas que dan un papel más central a lo que es el mercado y se promueve como la competencia con el exterior, y la educación se deja de lado. El sujeto pedagógico que aparece acá, yo lo puedo destacar como los militares, ya que controlaban la educación, mismo en toda la sociedad, pero la educación era bastante controlada por ellos, los mismos maestros eran los que también estaban controlados de lo que podían decir y lo que no, lo que podían dar y lo que no, y aparece como sujeto pasivo tanto la institución educativa como los alumnos. El mismo régimen es el que dominaba todo, era ese sujeto pedagógico. Como finalidad educativa, la educación se orientó como a la promoción de estos valores de autoridades. Se generó una finalidad de que se genere una organización social de la educación, en el cual tanto los alumnos como los docentes debían de cumplir un control ideológico que era de las mismas fuerzas, y se utilizaban metáforas como que eran ellos los mismos médicos que iban a derribar este virus subversivo, el cual el virus subversivo consistía en todas aquellas personas que no compartían sus mismas opiniones. Cuando hablamos de la educación del gobierno neoliberal, hablamos de una religión privada, hablamos de escuelas religiosas que estaban marcadas por este enfoque neoliberal. Ya las escuelas católicas empezaban a regir de manera privada. El que quería y el que podía cumplir con esta educación tenía que poder pagarla. Cuando hablamos de un vínculo con la educación y la política, la educación se volvió más descentralizada y estaba más sujeta a las políticas del mercado, ya que se buscaba poder reducir los gastos públicos, ya que se veía como un mal gasto o un gasto innecesario el generar escuelas, el darle gastos, el invertir en estas escuelas. Entonces se redujo estos gastos públicos del sistema educativo, generando también acá esta discordia entre las escuelas públicas eran bastante precarias y su educación era bastante precaria a relación que las escuelas privadas, que eran de aquellas personas que podían pagarlo y en el cual se daba una buena educación. No solamente educación, sino también la infraestructura del lugar. Cuando hablamos de una educación económica, un vínculo con la educación y economía, hablamos de una educación privatizada y se genera esta reducción de gasto fiscal en la educación, la cual genera la dificultad de la accesibilidad y la calidad de la educación. La orientación estaba directamente ligada al mercado y al desarrollo de las habilidades técnicas, de manera para generar esta competitividad económica. Como sujeto pedagógico, los profesores estaban orientados a este método de enseñanza del mercado y del alumno. Como finalidad educativa, lo que generaba este periodo era una educación que se orientaba a la formación de ciudadanos
competitivos en el mercado laboral y una educación orientada a al desarrollo de capitales humanos y un énfasis en lo que es la eficacia de la eficacia. Como una continuidad, lo que podemos destacar es el impacto en lo que genera la desigualdad, o sea, y en las políticas neoliberales en la educación, que puede aumentar la desigualdad en el acceso a la educación de calidad, ya que favorece a aquellos que sí pueden acceder y no para todos. Como una ruptura, lo que se puede ver es la ruptura de la privatización y la descentralización, en el cual se genera esta promoción a la privatización de la educación y una descentralización en el cual las decisiones directamente se ven transferidas a la educación del Estado, a instituciones privadas y descentralizadas a cambio de la dinámica del sistema educativo. O sea, se genera una descentralización total del control educativo. Cuando hacemos referencia a las características de la educación de la actualidad y la posmodernidad de la pospandemia, lo que yo destaqué fue el vínculo que se destaca dentro de encontrarse con diferentes contextos. O sea, la realidad es que el sistema educativo, a pesar de las dificultades, se destacó en este tiempo en el adaptarse a las diferentes situaciones. En la pospandemia, como alumnos, nos tuvimos que adaptar a el encontrarnos desde un celular, pero también a su vez muchos no podían acceder a poderse conectar desde un celular, ya que se compartía uno dentro de una casa, o mismo que ya no había conectividad. Y mismo los docentes también se destacaba esa adaptabilidad a un contexto nuevo dentro de su casa, con una computadora, y sin generar este intercambio entre el alumno y el docente más cercano, que también es el que quise vincular. Esto de generar una educación alejada y compartiendo un contexto, pero compartiendo un contexto bastante social, pero bueno, el contexto de cada uno dentro de sus casas también iba a ser distinto, fue distinto, y bueno, este tipo de alejanía que se dio con la pandemia fue una manera que tuve como para destacar este tipo de vínculos de la educación en este contexto. O sea, después, bueno, claramente políticamente se dieron diferentes maneras, las cuales uno puede estar de acuerdo o no, en el cual puede también estar de acuerdo si fue mejor o peor el tomar la decisión de un encierro, pero bueno, nada, se pudo adaptar uno como docente y uno como alumno a cumplir con esta orden que fue dada. Bueno, esto fue todo. Profe, la última parte la tuve que cortar, de la educación en la Argentina en la actualidad post-pandemia, porque surgió una situación acá, pero bueno, nada, va a ver que nada más esta parte está cortada, el resto ya no. Y bueno, nada, espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias.